debido a que son varios folios, voy a resumirlo en la pequeña presentación que él me envió. Es un profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido catedrático de Filosofía de Bachillerato y profesor de Sociología del Arte de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Círculo Bellas Artes de Madrid. Ha sido presidente del Instituto de Arte Contemporáneo. También ha sido comisario de la Quinta Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 11, que es una de las causas por las que yo me puse en contacto con él, especialmente relacionada con los temas y problemas del arte y discapacidad. Ha sido crítico de arte en el diario ABC de Madrid y profesor invitado en el Departamento de Arte y Nuevos Medios de la Universidad Potsdam de Alemania. ¿Cómo? Potsdam. Y también fue el primer comisario que tuvimos en la guía, en la AFIC, en el primer año, en el 2016. Su conferencia se va a basar en hacia dónde va el arte contemporáneo. Y acto seguido os dejo con él porque realmente es la persona importante en esta conferencia. Gracias. Buenos días, muchas gracias, Tote, gracias por la amable invitación, enhorabuena por el encuentro de la AFIC. Y bueno, pues paso a hablar un poco de lo que me ha traído aquí esta mañana, del tema de hacia dónde va el arte contemporáneo, en la que, conferencia en la que se plantea un poco la cuestión de ver el panorama del arte contemporáneo a través un poco de las principales bienales pues del último verano, ¿no? Del verano de 2017, tal como se especifica ahora mismo, ¿no? Para los que no son de hamaca en la playa y chiringuito, se puede aprovechar el verano para viajar y visitar ciudades y países, disfrutando a la vez de los grandes eventos internacionales del arte contemporáneo. Precisamente, el pasado verano coincidieron en Europa 3 grandes eventos internacionales que merece la pena visitar. El primero de ellos es la Bienal de Venecia, que cumplía su 57ª edición. Se trata, la Bienal de Venecia, del encuentro internacional de arte contemporáneo con más tradición y con más solera del mundo y que sin duda compensa, la visita a Venecia compensa el esfuerzo del viaje. Y ello porque la Bienal de Venecia son al menos 4 cosas. En primer lugar, se trata de una visita a Venecia que, aunque a uno no le guste o no le interese el arte contemporáneo, siempre merece la pena, pues es una de las ciudades más bellas del mundo, ¿no? En segundo lugar, la Bienal es una exposición internacional que todavía se presenta como un concurso internacional de pabellones, pabellones nacionales, con artistas que representan a sus propios países. Aquí suele encontrarse la parte más divertida y más interesante de la Bienal, pues como muchos pabellones se hallan dispersos por la ciudad, es un verdadero placer recorrerla caminando o en el Vaporetto, visitando los distintos palacios y residencias privadas en las que temporalmente se alojan algunos de estos pabellones. En tercer lugar, la Bienal ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la exposición general, comisariada por un gran curator de prestigio internacional, que suele deparar sorpresas y que suele presentar también resultados desiguales. Este es precisamente el caso de la irregular propuesta comisariada por la francesa Christine Massel, que fue la comisaria de la 57ª Bienal de Venecia, de la que ya hablaremos un poquito más tarde. Por último, la Bienal de Venecia son también los numerosos eventos colaterales organizados, coincidiendo con las fechas de la Bienal, por las grandes fundaciones privadas como la Fundación Pinault o la Fundación Prada, que presentan durante las fechas de la Bienal soberbias exposiciones que a veces resultan casi incluso más interesantes que las muestras presentadas en la propia Bienal. La segunda gran cita internacional contemporánea que se presentaba el pasado verano 2017 en Europa fue la Documenta de Kassel. La Documenta se celebra cada 5 años y empezó en Kassel, en la República Federal Alemana, en 1955, como un intento de reivindicar la genealogía del arte de vanguardia frente al desprestigio sufrido
por él mismo durante el nazismo. Desde entonces, la Documenta ha sido una de las revisiones más pertinentes del sentido todavía político del arte contemporáneo. En 2017, tal vez como desagravio a las terribles afrentas infligidas por la banca alemana, la canciller Angela Merkel y el Banco Central Europeo a la maltrecha economía griega, el equipo curatorial de la Documenta decidió no solo hacer un gran homenaje a Grecia en general, como patria de la democracia, de la filosofía y de la cultura europeas y el arte griego contemporáneo en particular, sino que decidieron también abrir de modo extraordinario una sede especial de la Documenta en Atenas a la vez que en Kassel. Ha sido la primera ocasión en la que este evento internacional se ha realizado en 2 ciudades, en Kassel, donde tiene su sede tradicionalmente cada 5 años, y en esta ocasión también en Atenas. La tercera de las grandes propuestas artísticas del verano de 2017 estaba a escasos 200 kilómetros al noroeste de Kassel, en la bella ciudad de Münster. Se trata de los Skulpturprojekte de Münster, los proyectos de escultura de Münster, uno de los encuentros de arte público más interesantes del mundo y que, comisariado por Kasper Koenig, se viene celebrando en la capital de Westfalia desde 1977, cada 10 años, coincidiendo, por tanto, con una de cada 2 documentas. A diferencia de otras grandes ferias o bienales, los Skulpturprojekte de Münster se despliegan fundamentalmente en el espacio público de la ciudad, por lo que para visitarlos es muy recomendable hacerse con una bicicleta, que se pueden alquilar por 9 euros al día. En Münster invitan a participar a los mejores artistas del mundo con un proyecto propio y se les ofrece infraestructura y bastante libertad para realizarlo. Aparte de la belleza de la propia ciudad, en cuya Friedenssaal, en cuya sala de la paz, se firmó la celebérrima Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años. Lo que más vale la pena del viaje es poder visitar en directo algunas de las grandes obras de arte allí dejadas como obras de arte público por algunos de los más grandes artistas del siglo XX. Por ejemplo, esta pieza de Bruce Nauman, que es una pieza maravillosa, es simplemente una depresión en el espacio, se titula precisamente Depresión cuadrada, es una pirámide invertida simplemente trazada así en un terreno llano, ¿verdad? O piezas de Richard Serra, de Donald Judd o de Lawrence Weiner, ¿no? Así como se trata también de poder disfrutar de las más recientes propuestas de la escultura contemporánea. Para los amantes del arte, empezaremos, por tanto, hablando un poquito de lo que fue la pasada Bienal de Venecia, para tratar de hacer una valoración de las principales tendencias del arte, de hacia dónde va el arte contemporáneo, que es la pregunta que nos planteamos, ¿no? Para los amantes del arte, Venecia siempre tiene un encanto especial. Además de su Catedral de San Marcos y de su maravilloso Palacio Ducal, en Venecia es necesario conocer y visitar algunos templos sagrados de la pintura, entre los cuales la Academia de Bellas Artes, la Escuela Grande de San Rocco, ocupan un lugar privilegiado, siendo como es la patria de los Bellini, la patria de Carpaccio, del Giorgione, de Tiziano, de Tintoretto. En Venecia existen todavía obras de arte ante las cuales uno debe arrodillarse para contemplarlas como se merecen. De hecho, siempre he defendido que el puente de la Academia debería cruzarse de rodillas, como hacen los peregrinos cuando van a Lourdes, aunque solo fuera para alcanzar a vislumbrar ese inesperado enigma de la pintura que es la Tempestad del Giorgione. Pero además de la Academia hay en Venecia lugares secretos y poco conocidos por el gran público que deparan sorpresas fascinantes, obras fundamentales de la historia del arte que sin duda nos redimen de las miserias de la existencia humana y de sus sinsabores. Uno de estos placeres secretos es, por ejemplo, la pequeña escuela de San Giorgio degli Schiavoni, donde, entre otros cuadros de Vittore Carpaccio, es posible contemplar un bellísimo San Agustín en el estudio,
que hace, sinceramente, que se te salten las lágrimas de la emoción. Otro cuadro secreto y poco conocido de Venecia es la bellísima presentación de la Virgen María en el templo de Tintoretto, mucho mejor, sin duda, que el cuadro del mismo tema de Tiziano que se encuentra en la Academia y que puede disfrutarse en una iglesia muy cerca de la ferrovía en Santa María, en la Madonna all'Orto, ¿no? El tercero de los grandes secretos de Venecia es el bellísimo retablo de San Zaccaria de Giovanni Bellini, que se encuentra en la iglesia del mismo nombre. Una sacra conversación conmovedora con las figuras de la Virgen, con el Niño Jesús, custodiados por San Pedro con sus llaves, Santa Catalina con su palma del martirio, Santa Lucía con los ojos en bandeja y San Jerónimo leyendo su propia traducción de la Vulgata. Mucho más conocido, sin duda, pero también de visita obligada en cualquiera de nuestros viajes a Venecia, es el soberbio retablo de Tiziano, dedicado a la Asunción, la Asunta de Tiziano, de la Virgen en la iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari, ante la que incluso los no creyentes nos ponemos de rodillas ante esta apoteosis de la virginidad, como llamaba Marcel Duchamp a su gran vidrio. En fin, una vez que uno haya visto en Venecia las cosas importantes, podemos empezar entonces nuestro recorrido por la Bienal. Por lo que se refiere propiamente a la Bienal, es necesario señalar que esta consiste en al menos 3 cosas diferentes. Se trata, en primer lugar, de una feria internacional de arte contemporáneo que se concibe todavía bajo el modelo decimonónico de concurso de países. La mayor parte de los países europeos y algunos americanos tienen su pabellón propio en los giardini de la Bienal. Los países que no cuentan con pabellón propio suelen arrendar espacios en el Arsenale, unos antiguos astilleros militares o en distintos palacios dispersos por la ciudad. Allí, cada nación presenta obras de uno o varios artistas que representan como tales a su país y que participan en un concurso conjurado cuyo premio es el León de Oro. En 2017, el ganador de tal conocido y codiciado galardón fue el pabellón alemán, con una inquietante instalación y una larga performance de varias horas de duración dedicada a la figura de Fausto, obra de la pintora, música y coreógrafa Anne Imhoff. Pero la Bienal de Venecia es, en segundo lugar, una gran exposición, comisariada por un gran especialista internacional en arte contemporáneo, quien hace una propuesta específica con un título y un tema en la que reúne obras de numerosos artistas internacionales más o menos relacionadas con el título en cuestión. Este año, tal honor le correspondió a la comisaria francesa Christine Massel, quien presentó una exposición titulada Viva Arte Viva, que, en sus palabras, pretendía una bienal diseñada con los artistas, por los artistas y para los artistas. Last but not least, la Bienal de Venecia son también los numerosos eventos colaterales que uno puede ir disfrutando a lo largo de la ciudad y que aprovechan la llegada masiva de un público interesado por el arte contemporáneo para presentar proyectos ambiciosos o exposiciones retrospectivas importantes. Entre estas cabe destacar algunas intervenciones escultóricas junto al Gran Canal, como por ejemplo la intervención del escultor Lorenzo Quinn, hijo del célebre actor Anthony Quinn, o la del fallecido, la bellísima intervención de James Lee Byers de Golden Tower, junto al Gran Canal, o las propuestas expositivas de la Fundación Pinot o del Palazzo Grassi en la Punta de la Dogana, una impactante exposición que se celebró el verano pasado, en 2017, de Damien Hirst. La exposición de la Fundación Prada, dedicada al cineasta alemán Alexander Kluge, o la retrospectiva dedicada por la Fundación Guggenheim de Venecia al artista norteamericano Mark Tobey. Entre esas pequeñas sorpresas paralelas,
También fue posible encontrarse en la pasada Bienal de Venecia una magnífica exposición retrospectiva dedicada a la obra de Fernando Zóbel, comisariada por Guillermo Paneque. Sin duda, se trata de propuestas diferentes y deben ser tratadas y valoradas como exposiciones diferentes, pero las propuestas de los pabellones nacionales en la Bienal de Venecia tienen, sin embargo, un cierto parentesco de familia el verano pasado, que quizás puede que fuese algo fortuito, pero sobre lo que puede que valga la pena hacer alguna reflexión, pues el hecho de que, de algún modo, el primer pabellón con el que prácticamente uno se encuentra al entrar por los Giardini sea pues, uno de los primeros, el pabellón de España, le da o le otorga a este pabellón una especie de carácter de, bueno, pues de nota musical, como si marcase un poco el tono de lo que luego, de clave musical, en cuyo tono pueden ser leídos algunos otros pabellones e incluso, sorprendentemente, la exposición general de la Bienal. Tal vez las tribunas que uno encuentra allí sean premonitorias de este tono, las tribunas puestas por el artista español Jordi Colomer. A pesar de moverse en la tradición de la escultura, lo que Jordi Colomer nos presentaba en aquel pabellón de 2017 eran prácticamente una serie de vídeos rodados en distintas partes del mundo. Allí unos actores despliegan la idea de un cierto nomadismo contemporáneo en el que no solo los refugiados, los migrantes y los turistas se desplazan, sino también las propias ciudades. Colomer mueve y desplaza grandes maquetas de edificios ante los ojos del espectador, lo mismo que mueve a una familia de refugiados a lomos de una burra, recordando el motivo cristiano de la célebre huida a Egipto. Con ello, de algún modo, el artista protesta una vez más contra la idea del pabellón nacional y reivindica una comunidad internacional apátrida que se encuentra, se reúne y se hace presente sobre las propias gradas de la Bienal, las propias gradas del pabellón, dispuestas para contemplar sus vídeos. La tribuna, la grada, se convierte así en el espacio social de encuentro. El espectador se convierte en espectáculo y se transforma así también en obra de arte como parte de esa comunidad sin patria. Pero cuando luego uno visita los siguientes pabellones, encuentra elementos que inconscientemente se repiten y resuenan en la cabeza del espectador, como el obsesivo goteo de un grifo mal cerrado durante la noche, pues resulta que va a encontrar determinadas coincidencias que producen sorpresa y estupor, ¿no? Las tribunas de Jordi Colomer se vuelven a encontrar en el elegante y formalista pabellón holandés con obras del artista Wendelin van Oldenborg, que sobre un escenario neoplasticista, homenaje sin duda a Rietveld y a Piet Mondrian, proyectaba algunos vídeos que ponían en cuestión precisamente esta pureza formal de la arquitectura al enfrentarse con la realidad social. También eran tribunas, por cierto, el camión levantado sobre su propio morro por Erwin Bürm al frente del pabellón austriaco, para que los espectadores se suban en lo alto y desde allí puedan contemplar el mar y los Giardini de la Bienal. Y de un modo semejante también es una tribuna el inquietante espacio construido por la artista alemana Anne Imhoff, ganadora del León de Oro. No dejaba de ser, ¿verdad?, una tribuna sobre o bajo la que actuaban los distintos performers, compartiendo el espacio con los espectadores. El espectador se convierte así en cómplice de la representación y acaso también mediante ello el espectador mismo se convierte también en obra de arte, ¿no? Más interesante que este pabellón alemán resultaba sin duda el pabellón griego, presentando una estructura escenográfica muy semejante a la alemana y, a mi modo de ver, mucho más merecedor del premio más importante del certamen.
Si la propuesta de Anne Imhoff se basaba en el Fausto de Goethe, el laboratorio de dilemas del artista griego George Dribas tomaba su punto de partida de Las suplicantes de Esquilo, donde ya se planteaba el problema de los refugiados políticos, del derecho de asilo y de los derechos de la mujer a no pertenecer a ningún hombre y a no ser violentada. También su pabellón se articulaba en una tribuna superior, desde la que se podía contemplar un laberinto inferior, en el que, al modo del laberinto de Skinner, los científicos discutían sobre las condiciones de extinción o de preservación de una colonia de células. Lo inquietante se introdujo en la Bienal, sin embargo, en forma no de tribuna, sino en forma de goteras. El inmaculado pabellón suizo, que por un lado homenajeaba a Alberto Giacometti, presentaba, sin embargo, por otro, algunas goteras y sorprendentes humedades, restos tal vez de las introducidas por la artista Pamela Rosenkrantz en su presentación en la Bienal de 2015. Tal vez hayan sido estas goteras el verdadero emblema de esta Bienal, pues lo que en el pabellón suizo no eran más que algunas filtraciones se convertían en el pabellón canadiense en una verdadera lluvia en forma de geyser que emergía de la tierra y caía sobre el espectador, hasta que la cosa se volvía obsesiva y tormentosa en la espectacular pieza presentada por el artista georgiano Bajiko Chachkiani, bajo la apariencia espectral de una dacha o casa de campo asolada por una persistente y sórdida lluvia interior. De este modo, la gotera aludía a algo que quizás merezca una reflexión especial, y es que el arte contemporáneo hace goteras o tiene goteras, ¿no? Aunque es posible que estas formas tremendistas no sean la nota dominante entre las propuestas de la Bienal, también es cierto que su tono sombrío y apocalíptico lo recuerdan de algún modo las viejas instalaciones de los Kabakov, características del final del comunismo, donde también eran muy evidentes las goteras en las estructuras del arte, ¿no? Y tal vez lo mismo nos suceda con la impresionante exhibición de fuerza hecha por la artista británica Philida Barlow a sus 73 años, desbordando con enormes piezas pictórico-escultóricas todos los espacios del pabellón de la Gran Bretaña. Por un lado, sus folies arquitectónicas abruman e impresionan al espectador, pero también, por otro, no pasan de ser un cierto formalismo puramente escultórico. Es cierto que hay que alegrarse de que el reconocimiento y el triunfo le alcancen por fin a esta extraordinaria escultora, aunque sea una edad tardía, por más que su abrumadora ocupación del espacio no parezca al final más que una cierta escenografía. Por lo demás, hay otros pabellones muy buenos y muy interesantes que se salen bastante de esta línea argumental. El estudio de grabación musical organizado por el artista francés Xavier Beillam, según una estructura arquitectónica que homenajea a los Merzbau de Kurt Schwitters, es también una invitación para la música. Lo mismo que la espectacular intervención de la artista neozelandesa Lisa Reihana, componiendo un bellísimo vídeo pictoricista a partir de libros de dibujos coloniales del siglo XVIII sobre la tragedia del imperialismo y el sometimiento de los pueblos nativos. Tal vez por eso el pabellón que finalmente proporcionaba el mejor diagnóstico de la situación del arte internacional contemporáneo fuese, curiosamente, el pabellón coreano, con una llamativa entrada frontal titulada Venetian Rhapsody, que evocaba la estética del todo a 100 de los casinos de Las Vegas o de los puticlubs de Manila. En el interior, las obras son tan paródicas como en el exterior. Un pensador de Rodin le servía a Cody Choi de cagadero, y una imitación bastante kitsch del David de Miguel Ángel se presentaba como efebo musculado para la barra de un peep show. Irónicamente, el pabellón coreano mostraba la amarga realidad del arte contemporáneo. Mercancías baratas de todo a 100.
Quizás esta era la tercera línea característica del arte contemporáneo según la Bienal de Venecia, ¿no? Después de la espectacularización del propio público, después de las goteras del arte contemporáneo, esta sea la tercera característica, el arte contemporáneo rebajado a la condición de mercancía barata propia del todo a 100, culturalmente espectacularizadas y puestas a la venta con un impresionante despliegue publicitario, despliegue que no solo formaba parte de la obra, sino que era la propia obra. Viva Arte Viva es el título de la exposición comisariada por la comisaria general de la Bienal, ya hemos dicho, Christine Massiel, y bueno, pues quizás vale la pena hacer también una reflexión sobre su propuesta específica más allá de lo que uno podía encontrarse en los pabellones nacionales, ¿no? Si ya el propio título de la Bienal resultaba sospechoso, Viva Arte Viva, lo cierto es que la propuesta expositiva de la comisaria de la 57ª Bienal de Venecia vino a confirmar los peores presagios. Su discurso curatorial no solo era muy endeble teóricamente, sino que además este discurso permite entender algunos de los problemas y de las debilidades de la propia exposición. Se ha repetido hasta la saciedad que Viva Arte Viva, según afirmaba Christine Massiel en su declaración de principios, es una bienal diseñada con los artistas, por los artistas y para los artistas. Pero ello ya supone una toma de posición bastante problemática, pues da por supuesto que el arte es cosa de artistas y que está destinado tan solo a ellos o solo a ellos en especial. Christine Massiel ha concebido ciertamente una bienal centrada en los artistas, no en las obras ni en los problemas con los que éstas se enfrentan. Empezar así su exposición con el recientemente fallecido artista croata Mladen Stilnovic durmiendo en su cama bajo la declaración artista trabajando, artist at work, y reiterar el mismo gesto con la imagen de Franz Best tirado en su estudio sobre un sofá para a continuación presentarnos una instalación de Víctor y Yelena Vorobiev con un maniquí metido en su cama y tapado por las mantas bajo el título El artista está despierto, artist is asleep, no solo parecía querer centrar en los artistas todo el peso de la Bienal, sino que parecía querer además dar por bueno todo lo que estos hagan. Y este puede que sea el primer problema, puesto que, aparte de una boutade, se trata también de un gesto obsoleto y caduco ya formulado por Saint-Paul Roux a principios del siglo XX, cuando cada noche hacía colocar en la puerta de su dormitorio un cartel que decía «Silence, le poète travaille», silencio, el poeta trabaja. Mucho más interesante resultaba el doble gesto de protesta de la artista rusa Taos Mahacheva, haciendo equilibrios en el vacío para llevar las obras de un sitio a otro, tratando de ejemplificar en un vídeo fascinante la extraordinaria precariedad de los artistas y su poca y dudosa visibilidad, de modo que otro vídeo suyo solamente se podría ver si se localizaban sus ocultas coordenadas. La comisaria Massiel tuvo cierta gracia a la hora de recuperar la obra de artistas que creíamos ya desaparecidos o olvidados, como por ejemplo con la encantadora obra de Kiki Smith o con la del accionista húngaro Tibor Ahas, emparentado con el accionismo vienés y con el movimiento Fluxus. Artista, Tibor Ahas, que desarrolló su carrera en la Budapest de los años 70, todavía bajo el comunismo, y cuya obra resulta, sin duda, interesante revisar. Sin embargo, lo cierto es que su ordenación de la Bienal, por temas, en 9 diferentes pabellones, el pabellón de los libros, el pabellón de los gozos y temores, el pabellón de la tierra, el de las tradiciones, el de la sexualidad y los colores, resultaba trivial y hasta un poco pueril. Así que los artistas escriben libritos. Pues ala,
Pongamos una sección dedicada a los libros de artista. ¿Es cierto que les preocupan los problemas ecológicos? Pues qué mejor que un pabellón dedicado a la tierra. ¿Que también les gusta el sexo? Pues eso me lo pongan en el pabellón dionisíaco. Esto otro no sé dónde meterlo, pero como es muy bonito, me lo pongan en el pabellón de los colores. En fin, puede tener cierta gracia el reivindicar las técnicas artísticas tradicionales, presentar así la obra, por ejemplo, de la tejedora española Teresa Lanceta, junto a la escultora portuguesa Leonora Antunes, que también se sirve del tejido y de la lana en su trabajo, no resultó ser mala idea. Tampoco defraudó la obra del artista albanés Henri Salas, que presentaba una pequeña caja de música que recorría las paredes cambiando sus dibujos, aunque nadie sabe por qué esta pieza se presentó en el pabellón de las tradiciones. Christine Massel ha argumentado a favor del humanismo como si la tarea del arte fuese precisamente hacerse cargo de los peligros que acechan al humanismo. El arte, escribía al principio de su manifiesto, porta el testimonio de la parte más preciada de lo que nos hace humanos en un momento en que precisamente el humanismo se encuentra amenazado. Pero el humanismo es solamente una figura obsoleta de la historia de la metafísica, tan obsoleta quizás como su propia propuesta expositiva. Que en este contexto tan atrabiliario uno puede encontrarse alguna verdadera maravilla, tampoco resulta una sorpresa cuando el espectador llegaba al final del arsenal, después de haberse recorrido toda la exposición, se encontraba en el llamado Jardín de las Vírgenes la bella instalación sonora del artista egipcio Hassan Khan, titulada Composition for a Public Park, lo que resultaba casi un premio de consolación. Composición para un parque público, a ver si podemos verla, aunque solo sea un poquito, porque es una instalación sonora, una instalación musical que es un paseo a lo largo de un jardín, y si podemos ver un poco, pues... Uno iba paseando por el jardín e iba encontrando una composición musical que iba sonando en los distintos altavoces, ¿no? Bueno, seguimos. Oh. No es esto lo que yo quería. Aquí. Después de ocuparnos de la Bienal de Venecia, de este recorrido por la Bienal, vamos a ocuparnos un poquito de ese segundo gran evento importantísimo en el arte contemporáneo, que es la Documenta de Kassel, ¿no? La primera Documenta, que debe escribirse, como vemos aquí, con minúscula, tuvo lugar en Kassel en el año 1955, como un intento de reivindicar todo el arte moderno y de vanguardia que había sido prohibido y perseguido en Alemania durante el nazismo. El hecho de escribir su nombre con minúscula en un idioma en el que todos los sustantivos se escriben con mayúscula era también una declaración de principios, una declaración de intenciones. Uno de los proyectos tipográficos de la Bauhaus, seguramente de Herbert Bayer, no solo eliminaba las mayúsculas, sino que además afirmaba abiertamente: ¿por qué escribir con mayúsculas cuando no podemos, decía Herbert Bayer, hablar con mayúsculas en la época del nacionalsocialismo, ¿no? Desde entonces, la Documenta de Kassel enarboló esta minúscula como una especie de manifiesto antiautoritario, y también desde entonces el signo de esta muestra, que había de convertirse en el encuentro internacional de arte contemporáneo más importante de Europa junto a la Bienal de Venecia, se orientó abiertamente hacia una reivindicación explícita de los compromisos políticos del arte. Por eso también la Documenta 14, ha asumido el reto y se ha enfrentado abiertamente con los grandes problemas políticos contemporáneos, y en especial con los que afectan a la nueva Europa. Sin lugar a dudas,
la crisis económica de 2008 sometió a la Unión Europea a una dura prueba de fuego y la crisis de los refugiados de la guerra de Siria no ha hecho más que agravarla. Por eso, el equipo curatorial internacional, compuesto por 18 comisarios europeos y dirigido en 2017 por el polaco Adam Szymczyk, ha decidido consagrar esta documenta especialmente a Grecia a modo de reivindicación de solidaridad con los países más débiles y tal vez también a modo de desagravio por las afrentas infligidas al pueblo griego y por las duras restricciones económicas exigidas por el Banco Central Europeo y por la canciller Angela Merkel. Tal vez por ese motivo, y por primera vez en la historia, la documenta se presentaba el pasado verano en dos ciudades diferentes, Atenas y Kassel. Por eso, la documenta llevaba este año el título de Aprendiendo de Atenas, y también tal vez por ese motivo no solo se invitó a numerosos artistas griegos a participar en el evento, sino que se erigió igualmente en la plaza del Museo Fridericiano de Kassel una soberbia escala a réplica del Partenón, obra de la artista argentina Marta Minujín, con los libros prohibidos por distintos estados y gobiernos a lo largo de la historia reciente, obra que recuperaba el Partenón que ella misma erigiera en 1983 en Buenos Aires, después de la dictadura de Videla, con los libros prohibidos durante la misma. Las intenciones, sin embargo, deben ser tan solo supuestas porque deliberadamente la documenta carecía de texto institucional y las equívocas consignas taoístas dadas por el director artístico durante la rueda de prensa inaugural del tipo de «es necesario olvidar todo lo que creemos saber» o «la gran lección es la de que no hay lecciones», no hicieron más que fomentar la confusión. Por eso también la documenta 14 fue recibida muy críticamente. Curiosamente, el primero en cuestionar el falso carácter reivindicativo de la documenta fue nada menos que el principal protagonista de los enfrentamientos contra aquellas políticas austericidas, el exministro griego de Economía Yanis Varoufakis, quien en una entrevista de 2015 declaró: «Lo cierto es que no estoy muy entusiasmado con la idea de que una parte de la documenta se desarrolle en Atenas», decía Varoufakis. «Es como turismo de crisis. Parece un truco para explotar la tragedia de los griegos, tranquilizando la mala conciencia de algunas personas de la documenta. Es como si los ricos americanos hicieran un safari por un país africano pobre a modo de cruzada turístico-humanitaria». Tal vez por eso los comisarios de la documenta no se atrevieron a expresar en ningún momento abierta y explícitamente sus intenciones. ¿Podrían ellos haber dicho en la Alemania de Merkel que su muestra era una protesta contra las políticas austericidas de la misma Alemania de Angela Merkel? Desde luego, sí podían, pero si podían, no lo hicieron. O lo eludieron explícitamente dando una serie de respuestas confucionistas que, sinceramente, a todo el mundo dejó bastante insatisfecho. Y es cierto que el lema Aprendiendo de Atenas suena un poco al libro manifiesto de la arquitectura posmoderna Aprendiendo de Las Vegas. Y es entonces cuando uno se pregunta qué es, en ese caso, lo que tenemos que aprender de Atenas. ¿El pastiche clasicista? La gran lección, decía el comisario de la exposición, es la de que no hay lecciones. En cualquier caso, el esfuerzo hecho por los comisarios de esta exposición por acercar el arte contemporáneo a Grecia y por acercar a los artistas griegos contemporáneos a la escena internacional no debe ser despreciado como una mera baladronada. El cartel de bienvenida, escrito en griego, jairete, a la entrada de la estación subterránea de Kassel, al igual que el Partenón de Marta Minujín y que la obra de los numerosos artistas griegos contemporáneos presentes en el Museo Fridericiano, deben ser interpretados inequívocamente como signos amistosos,
Para ello es importante reconocer el gran esfuerzo de colaboración hecho por el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas, no solo prestando su sede física para el evento, sino también sus obras para el intercambio. Gracias a eso hemos podido conocer obras de artistas como Takis, con una espectacular obra cinética y sonora que vamos a ver si podemos ver cómo funcionaba. Solamente un segundito. Era un electroimán que hacía resonar una gran plancha metálica, ¿no? Y sonaba como una gran campanada en medio de los salones de la Documenta del Museo Fridericiano. Un aldabonazo en nuestras conciencias, supongo que era un poco la idea de este Takis. O, bueno, pues disfrutar de instalaciones escultóricas como la de Lucas Samaras, este espejo, a base de espejos, de la elegante disposición de líneas en el espacio de Atanasio Sargianas, o de la interesante meditación de Costas Barotzos sobre la caducidad de los ideales de la Unión Europea, presentando una habitación con las banderas de los países de la Unión impresas sobre cristal, pero rotas sobre el suelo. Vamos a quitar esto para que no siga sonando. Sin embargo, lo cierto es que las dos grandes exposiciones centrales de la muestra, las que se desarrollan habitualmente en el Museo Fridericiano y en la llamada Documenta Halle, resultaban un poco decepcionantes para el espectador, salvo la presentación de artistas griegos y el encuentro ocasional de obras que te reconcilian con el arte contemporáneo, como por ejemplo la bellísima composición de piezas negras pintadas sobre cristal de Pedro Cabrita Reis. Ambas exposiciones resultaban en general sosas y aburridas. El hilo argumental, utilizado en la Documenta Halle para hilvanar una tras otra piezas artísticas mediocres y poco interesantes, el hilo de la música, terminaba dejando al espectador con un mal sabor de boca y con la sensación de que también se trataba de una Documenta muy mediocre. Por suerte, la Documenta no se terminaba ahí, sino que empezaba, y solo cuando uno se dirigía a la Neue Galerie podía disfrutar de una propuesta curatorial articulada. Aquí, los comisarios quisieron presentar el lugar de la memoria. No solo se han remitido al edificio del Segundo Imperio con su construcción nacionalista de la historia del arte, de la que 8 esculturas de mármol representan a los países del arte, Grecia, Italia, Inglaterra, Francia, España, etc., obra de Karl Echtermayer de 1877, dan muy buena cuenta de este modelo historicista, ¿verdad? Sino que se centraba también, por un lado, en artistas pertinentes para entender el pasado reciente, como Gustave Courbet o Ernst Barlach, por ejemplo, y en documentos históricos de la construcción de la cultura occidental, como, por ejemplo, la primera edición de la historia del arte de la antigüedad de Winkelmann, para construir con ello un relato político activo y emocionante. Podía ahí uno encontrarse, por ejemplo, bronces de Benín, una sorprendente cultura nigeriana en el siglo XIV, junto a un inquietante ejemplar de Le Code Noir, en el que se definían las condiciones legales de la esclavitud y el ejercicio de la religión católica en la Francia imperial de Luis XIV. Podía allí uno encontrarse importantes textos filosóficos para la historia de la humanidad, como una copia manuscrita del más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, escrito, como se sabe, a la limón por los jóvenes Hegel, Schelling y Hölderlin en el seminario de Tubinga, poco después de la Revolución Francesa, junto a obras de gitanos, de judíos, etc. Y podía allí uno encontrarse una copia de los diarios secretos de Samuel Beckett, escritos hacia 1936, junto a algunos de los inquietantes documentos de la Affaire Gurlitt
sobre el caso de obras de arte confiscadas a los judíos y a los llamados artistas degenerados, afer no descubierto hasta 2012, sobre el que no solo se han construido importantes colecciones internacionales, sino también buena parte del discurso de la historia del arte contemporáneo. Por tanto, aquí, junto a obras interesantes de artistas de la vanguardia internacional de principios del siglo XX, el espectador podía encontrar también numerosos artistas postcoloniales, como las obras y las performances de la artista nigeriana Otobon Nkanga, que ofrecía jabones con aceites y flores mediterráneas a los que luego eliminaba su perfume al mezclarlos con carbón. De todos los artistas o los creadores presentes en la Neue Galerie, la sorpresa, sin embargo, la constituyó la obra del artista transexual Lorenza Büttner, nacida en Chile de una familia alemana y que con tan solo 8 años perdió los 2 brazos cuando estaba jugando con unos cables de alta tensión. Negándose a ser tratada como un discapacitado, Lorenza aprendió música y ballet y aprendió también a pintar con los pies, estudiando Bellas Artes, precisamente en la Facultad de Kassel. Su obra, reivindicando descaradamente a través de dibujos y fotografías y performance la sexualidad de los discapacitados, resultaba ciertamente perturbadora. Como perturbadora resultaba igualmente la visita al Museo de la Ciudad de Kassel, inaugurado en 2016, con una espectacular representación de la historia de la ciudad y una estremecedora maqueta de los restos de la misma después de los bombardeos aliados a finales de la Segunda Guerra Mundial. Allí, además, uno podía encontrarse la interesante obra del arquitecto griego Andreas Angelidakis y, sobre todo, la extraordinaria exposición del fotógrafo holandés Hans Eichelboom, estableciendo a partir de fotografías tomadas en distintas calles comerciales del mundo una taxonomía sistemática de los ciudadanos del mundo, ordenados y clasificados por su apariencia, por sus vestidos, por sus colores, supuestamente tan diferentes y tan diferenciados unos de otros, ¿no? Al final parece que, aunque parece que todos vamos diferentes, sin embargo, este artista holandés descubre que no solo hay tipología, sino que en último término hasta todos vamos, si nos descuidamos todos vamos iguales, ¿no? Desde luego, muchas son las otras sedes de la Documenta que es necesario visitar, especialmente el Palais Bellevue y la antigua estación subterránea. Pero si hubo otra exposición imprescindible para hacerse una idea adecuada de la importancia de esta muestra quinquenal, es la que se presentaba en la antigua oficina central de correos, rebautizada irónicamente por los responsables del evento como la Neue Galerie. Se trata de un edificio industrial en desuso que resulta un lugar ideal para presentar grandes obras de arte. Y, sin embargo, no son precisamente las grandes obras de arte las que más llamaban la atención, sino algunas de las más discretas y delicadas. Así, las piezas hechas a partir de cabezas de renos, una cortina y algunas esculturas por la artista lapona Maret Anne Sara, como protesta contra la norueguización impuesta a la comunidad sami a la que pertenece, constituye también una obra ecologista, sensible y emocionante. Así también, la documentación reunida por la artista palestina Alan Shibli sobre la vida de distintas comunidades que han sido expatriadas de su tierra y que siguen, a pesar de todo, manteniendo algunas de sus tradiciones, resultaba estremecedora. Muy interesante era también la propuesta plástico-musical de la bailarina y coreógrafa chipriota María Hassabi, que es la que vemos ahora, en colaboración con la compositora experimental neoyorquina Marina Rosenfeld, generando espacios escenográficos sugerentes para sus actuaciones. Mención aparte merece la intervención del artista español Roger Bernat, también presente en la Neue Galerie, cuyo proyecto titulado El lugar de la cosa, dedicado a trasladar desde el Ágora de Atenas la piedra sobre la que supuestamente se inició el proceso contra Sócrates, no solo parecía haber dado con el espíritu real de esta documenta al trasladar una piedra desde Atenas hasta Kassel, sino que resultaba además en su recorrido y en su planteamiento sumamente interesante. Aquí vemos, por ejemplo, unas rutas de la Guerra Civil Española hechas por el turismo nacional franquista. Era una ruta turística por el frente del norte, muy interesante, donde se pasa por Santander, por Asturias, por Gijón, se viene por todas las zonas del frente haciendo turismo en la España nacional
La España nacional nos invita a visitar los lugares de la guerra, ¿no? Y esto lo llevó allí Roger Bernat en esta exposición, ¿no? Por último, la documenta de Kassel no se desarrolla tan solo en los edificios públicos y en los museos, sino también en las calles. El soberbio manifiesto levantado en forma de Partenón por Marta Minujín delante del Museo Fridericiano en favor de la libertad de expresión, en favor de la democracia, en favor de los valores de la cultura occidental heredados de Grecia, constituía la primera muestra, pero no la única, aunque no tan espectacular como el Partenón de Marta Minujín. Tenía, sin embargo, también su gracia el obelisco de cemento negro erigido por el artista nigeriano superviviente de la guerra de Biafra, Olu Ogibe, como monumento a los forasteros y a los refugiados, con el texto grabado en 4 idiomas de la parábola cristiana de San Mateo, porque fui extranjero y me recogisteis. Y desde luego también es agradable, el agradable paseo por la Orangerie y por el parque de la ciudad, donde se presentaba la bellísima intervención escultórica del artista alemán Olaf Holz-Apfel, una elegante construcción en maderas amarillas en medio del bosque, y de la interesante pieza política del artista mexicano Antonio Vega Macotela, titulada Molino de Sangre, en la que se recreaba un antiguo molino de plata boliviano de tracción humana y animal. A diferencia de las otras grandes bienales internacionales de arte contemporáneo, los proyectos de escultura de Münster se caracterizan, como su nombre indica, por estar centrados específicamente en la escultura y, en segundo lugar, por la pasmosa cadencia de sus convocatorias. Frente a la premura marcada por las bienales o trienales, ansiosas de tomarle el pulso a la actualidad artística, incluso frente al carácter quinquenal de la documenta de Kassel, los proyectos de escultura de Münster se convocan desde 1977 tan solo una vez cada 10 años, coincidiendo, eso sí, con una de cada 2 documentas. Ello le otorga a esta sorprendente convocatoria internacional de arte contemporáneo unas características muy especiales. Para empezar, el hecho mismo de centrarse en la escultura puede constituir una cierta sorpresa. Lo mismo que hay encuentros internacionales de fotografía, de vídeo, de danza o de performance, no tiene nada de extraño el que se organice también un encuentro internacional dedicado específicamente a la escultura. Sin embargo, la escultura ha cambiado y expandido tan radicalmente su concepto desde finales de los años 60 que no parece que haya ya ninguna práctica artística desde el vídeo a la performance, pasando obviamente por la instalación o el arte del paisaje, que no pueda ampararse bajo su genérico paraguas. De hecho, en este simposio internacional nos tropezamos sin sorpresa tanto con performance y proyecciones de vídeo como con enlaces a arte electrónico de obras que solo tienen existencia en la web, todas ellas acogidas bajo el concepto general de escultura proyecte. Ello quiere decir que aquí la escultura se desplaza hacia otro tipo de contenidos que le son también propios, aunque no sean específicos de dicho arte. El primero de ellos es el carácter de arte público de las estatuas, de los parques y jardines, y propio de los monumentos en general, pero que se toma ahora como una característica fundamental de la escultura. Al respecto, el equipo de los comisarios de la muestra, encabezado por Kasper Koenig, hablaba de las numerosas obras propuestas en Münster para tecnologías digitales en general y de hasta qué punto estas tecnologías, a través de Internet, han transformado nuestras ideas de lo público y de lo privado. Por este motivo, los proyectos de escultura de Münster se focalizan también especialmente en lo que podríamos denominar arte público. Sin embargo, el modo reposado en que han sido organizados y el modelo escogido para su organización han hecho de estos uno de los encuentros de arte público más interesantes del mundo. El hecho mismo de llamarse proyectos significa también que no tienen voluntad de permanencia. La organización invita a un cierto número de artistas de dimensión internacional a visitar la ciudad y a desarrollar un proyecto específico de arte público más o menos escultórico. A diferencia de Kassel o de la exposición central de la Bienal de Venecia, los proyectos de Münster no establecen ninguna dirección ideológica o temática de lo que se debe hacer o exponer. Por el contrario, dejan entera libertad a los artistas, a los que invitan a desarrollar ideas originales para la ciudad y tratan de llevarlas a cabo por descabelladas que puedan parecer. Ello establece, por cierto, una notable diferencia
con respecto a la pedante y pretenciosa declaración de Christine Massel, la comisaria invitada de la Bienal de Venecia 2007, de hacer una exposición con los artistas, por los artistas y para los artistas, decidiendo, sin embargo, por ellos la obra que estos deban exponer. Por eso es por lo que en Münster hay mucho que aprender del modo en que se deben y se pueden organizar las cosas en materia de arte contemporáneo. Y ello es porque, a pesar de ser un programa de arte efímero, pues en principio las obras se construyen solamente para los 100 días que dura la muestra, sin embargo, algunas piezas son finalmente adquiridas por la ciudad o por la región de Westfalia y quedan en permanencia como parte de una interesantísima colección de arte público contemporáneo. Así, junto a las propuestas específicas de 2017, uno puede igualmente disfrutar en su viaje a la ciudad de obras ya casi clásicas de la escultura pública como las bolas de petanca de Claes Oldenburg, la depresión sobre el terreno de Bruce Nauman que vimos antes, los bancos del parque con inscripciones de Jenny Holzer o el embarcadero de Jorge Pardo o las esculturas en el parque de Donald Judd o de Susana Solano. Sin lugar a dudas, la intervención pública más celebrada de la última convocatoria fue la realizada por la artista turca Ayse Ergmen, titulada On Water, consistente en un puente sumergido que une las dos orillas de un canal industrial que puede ser cruzado caminando, produciendo así la apariencia del milagroso andar sobre las aguas de los evangelios. Además del simbolismo político o religioso del mismo, el público disfruta de la instalación mojándose los pies o contemplando simplemente el milagro. No es esta, sin embargo, la mejor ni tampoco la más interesante de todas las propuestas de los proyectos de escultura de Münster. Mucho más interesante, tanto desde el punto de vista escultórico como por lo ambicioso de su planteamiento, resultaba la compleja instalación llevada a cabo por el francés Pierre Huyghe en una antigua pista de patinaje sobre hielo, desplegando una especie de excavación arqueológica. El artista provocaba una absoluta perplejidad en el espectador, perplejidad que no terminaba de resolverse hasta que uno se daba cuenta de que, entre otras muchas cosas, allí nos enfrentábamos con el problema del paisaje en la escultura. El paisaje en escultura solamente se ha podido resolver o bien de modo pictoricista, recreándolo en bajo relieve, o bien mediante diversas construcciones que no han podido evitar nunca la apariencia de maqueta. Pierre Huyghe se enfrentaba a este problema generando un espacio apocalíptico por el que el espectador se desplazaba con incertidumbre hasta que llegaba al final a contemplar unos lagos, ríos, árboles y montañas. Si todo ello no apareciese presidido por un enorme acuario de cristal conteniendo trozos de cemento explícitamente dispuestos al modo del célebre paisaje El mar de hielo de Caspar David Friedrich, no sería posible afirmar con tal certeza esta inquietud paisajística de la escultura. Pero además, su instalación nos deparaba otras muchas sorpresas. Las compuertas del techo se abrían y se cerraban, permitiendo el paso de la lluvia. En otro contenedor se reproducían unas células cancerígenas y, al parecer, en los estanques había distintas formas de vida, bacterias y algas, además de abejas y algunos otros bichos. ¿Se trataba de un paisaje apocalíptico? ¿Se trataba de un estudio cinematográfico o tal vez de una alegoría del fracaso, como también ha sugerido algún crítico? Sea lo que fuere, la instalación de Pierre Huyghe, de la que se dice que ha supuesto una inversión de casi $1 millón, resultaba inquietante y desconcertante. Muy interesante fue también la casa-habitación organizada por el alemán Gregor Schneider en el interior del Museo LWL, que parece desplegar una lectura rigurosa de Lo siniestro de Sigmund Freud, texto en el que se muestra cómo la mera repetición de algo se vuelve ominosa e inquietante. Gregor Schneider genera un doble casi perfecto de un espacio aparentemente cotidiano que, por la mera repetición, se vuelve obsesivo y hasta agobiante. Es cierto que, como de Schneider ya hemos visto otros muchos espacios mucho más desoladores y desconcertantes, no era este precisamente el que más ha conseguido impresionarnos, pero no cabe duda de que se trata de un extraordinario artista. No es desde luego posible resumir en 3 o 4 nombres lo mejor de este encuentro decenal del arte contemporáneo. Podríamos citar también el sorprendente jardín cultivado por el artista afterpunk
londinense Jeremy Deller a lo largo de 10 años en uno de esos espacios típicamente alemanes puestos a disposición del público para practicar la pequeña jardinería. Dejándose de gestos soeces y provocativos, Jeremy Deller ha trabajado aquí con la comunidad jardinera, pidiéndole a sus miembros que compilen documentación acerca de sus tareas campestres a lo largo de los últimos 10 años. Arte social es también el propuesto por el japonés Koki Tanaka, interesado por las experiencias de las comunidades provisionales generadas después de una catástrofe y especialmente después de la tragedia de Fukushima, creando unos estudios temporales donde la gente puede intentar la convivencia con desconocidos. El delirio, sin embargo, con respecto a cualquier idea tradicional que uno pueda tener de lo escultórico, lo representaba la videoinstalación presentada por Benjamin de Burka y Barbara Wagner en el interior de una discoteca de la ciudad, dedicada a hacer un repaso sentimental por la cultura alemana contemporánea, utilizando como hilo conductor una serie de hits musicales a los que los alemanes denominan Schlager, interpretados por cantantes locales. Aunque tanto la palabra hit como la alemana Schlager tienen que ver con pegar, hit, y golpear, resultaba, sin embargo, todavía extraña la escasa relación que este tipo de obras pueden mantener con la escultura. Aún así, sigue habiendo en este certamen muchas obras y artistas que sí mantienen una relación explícita con lo escultórico. Por ejemplo, la irónica construcción del artista aparentemente monolítica de la artista italiana Lara Favaretto, que recuerda por su apariencia las moles de granito características de la obra de Ulrich Rückgring y que, sin embargo, están vacías en su interior. Divertida resultaba también la fuente propuesta por la pintora norteamericana Nicole Eisenman, dedicada a una gozosa celebración de la vida con grandes figuras en bronce y otras modeladas tan solo en escayola. La fuente es un tema clásico del arte público y monumental y no deja de tener su gracia el que sea precisamente una pintora la que trate de imponer una cierta sensatez en lo que se refiere a la escultura. Aunque en materia de reflexión sobre el sentido y el porvenir de la escultura, mi pieza absolutamente favorita del pasado proyecto de escultura de Münster fue la propuesta por el colectivo berlinés llamado Pelles Empire. Partiendo de la observación de la arquitectura característica del Münster de la reconstrucción, los artistas de este colectivo se fijaron en las típicas fachadas pseudomedievales de mayores dimensiones que el edificio, que representan y que están sujetas por detrás por una serie de cerchas. Esta arquitectura simulada, aparentemente de cartón piedra, les sirvió para construir una nave en medio de un parking, utilizando como materiales paneles de Dibond pintados con la apariencia del mármol de las encimeras de Formica. Arquitectura simulada y escultura simulada con los viejos materiales nobles y eminentes de la vieja escultura también simulados. La parodia del cartón piedra y la fotocopia de los viejos monumentos apuntalados configuran así una imagen emblemática de la cultura y de la escultura contemporáneas. Llegamos así finalmente a la pregunta a la que estábamos invitados esta mañana. ¿Hacia dónde va el arte contemporáneo? Pues bien, de todo lo que yo vi el pasado verano, la Bienal de Venecia, la Documenta de Kassel, los encuentros de escultura de Münster y algunas grandes exposiciones en Madrid, lo que más me ha impresionado ha sido la soberbia exposición de Damien Hirst en las dos sedes de la Fundación Pinol de Venecia. Si esta exposición era asombrosa por su concepción grandiosa, por el número y calidad de las piezas presentadas, por los materiales lujosos utilizados y por los acabados espectaculares, lo más interesante de ella fue, sin embargo, la manera en que ha sido pensada y organizada al modo de una gran superproducción cinematográfica, lo que introduce una serie de cambios novedosos en nuestra concepción del arte contemporáneo sobre lo que tal vez valga la pena reflexionar. El primero de estos cambios es el que concierne al propio concepto del artista. Si a lo largo del siglo XX hemos visto transformarse la imagen del artista desde aquella vieja concepción romántica del genio a la concepción proletaria y políticamente comprometida del artista como productor, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron dos nuevos modelos. Teodor Adorno,
se esforzó en encontrar un tertium quid entre el arte políticamente comprometido y el compromiso esteticista del arte por el arte, y creyó encontrarlo en la figura de Paul Valéry, al que designó como Statthalter, como lugarteniente del sujeto social y total. El artista como lugarteniente es un texto muy importante de Theodor Adorno, dedicado a pensar en los compromisos políticos de un arte comprometido con el arte, como el de Valéry. Es posible que dicho modelo, el artista como lugarteniente, haya tenido un cierto éxito porque muchos se lo tomaron en serio, comprometiéndose con su trabajo como artistas como un modo de rebeldía y emancipación social. Al menos en España yo conozco varios casos. Sin embargo, muy poco después de este modelo propuesto por Adorno, surgió con la figura de Andy Warhol un nuevo modelo de artista al que Estrella de Diego caracterizó en su libro Tristísimo Warhol como el artista como consumidor. Esta simpática imagen del artista, que no realiza su obra en el taller, sino más bien en el supermercado, comprando latas de sopa Campbell, cajas de detergente Brillo, botes de Coca-Cola, etc., se compadece, sin embargo, mal con aquello que luego podríamos considerar como los herederos del artista en el supermercado, del artista mercantil o comercial, del artista como consumidor, cuando pensamos en artistas como Jeff Koons y Damien Hirst, para los que desde luego parece mucho más acertada la caracterización propuesta por Hal Foster al hablar del arte de la época de la razón cínica. Lo cierto es que el modelo propuesto por Damien Hirst en esta reciente exposición de Venecia transforma por completo el viejo modelo del artista como productor, entendido todavía como proletario, por el del artista como superproductor, entendido como empresario. Es innegable que ya también Andy Warhol y la Factory establecieron el modelo del artista como productor. Pero la idea de superproducción cinematográfica que está detrás de esta propuesta artística veneciana excede con mucho el discreto carácter semi-artesanal con sus serigrafías y sus películas en Super 8 de aquella Factory warholiana. Esta nueva concepción de la creación artística se funda, sin lugar a dudas, en una vieja concepción ya muy consolidada de la obra de arte como mercancía. Al respecto, no es necesario establecer muchas genealogías porque, a pesar de que a lo largo del siglo XX ha habido también numerosas ofensivas contra esta concepción del arte y numerosos intentos de liquidarla, sigue siendo, sin embargo, la concepción dominante. A pesar de ello, he querido observar algunas características novedosas en la última exposición de Damien Hirst en Venecia con respecto a esta concepción mercantil de la obra de arte. La novedad reside en el sorprendente desplazamiento de las tradicionales relaciones entre valor de uso y valor de cambio de las mercancías artísticas hacia una chocante y sorprendente renovación de su valor de uso. Esto puede resultar una paradoja, porque precisamente en las mercancías artísticas, que como todo el mundo sabe, no sirven absolutamente para nada, el valor de cambio desplaza y sustituye por completo como objeto puramente fetichizado al valor de uso. Y a esto, lo que tradicionalmente escandaliza al público, y todavía lo hace con Avelina Lesper, cuando se pregunta cómo alguien puede gastarse una fortuna en semejantes mamarrachadas. En la obra de Damien Hirst retorna el valor de uso de las obras de arte de un modo extraordinariamente pervertido. ¿Cómo es posible que su cotización como obras de arte, debido a las volubilidades del mercado, pueda venirse abajo en un momento dado? Pues no en vano los artistas pasan de moda y su cotización fluctúa considerablemente. Damien Hirst ha decidido, de acuerdo con sus principales collectors, ejecutar sus obras en los materiales más caros y delicados, oro, piedras preciosas, mármoles finos, etc., de modo que, si dejan de cotizarse como obras de arte, no pierdan, sin embargo, su valor mercantil debido a los costosos precios de sus materiales, garantizando de este modo doblemente una segura inversión para sus coleccionistas, quienes no tienen así que preocuparse por los problemas hermenéuticos de la obra de arte. Del arte solo se mantiene entonces su valor como parodia de sí mismo. Damien Hirst presentaba una exposición de obras supuestamente rescatadas de un naufragio. Se trataba de una colección de joyas, monedas, piedras preciosas y esculturas clasicistas
algunas de ellas con las marcas de haber estado sumergidas largo tiempo como tesoros rescatados del fondo del mar. En ellas se simboliza el arte en su apariencia de obra de arte, tal y como viene siendo venerado desde el Renacimiento, como las estatuas de viejos dioses en los que ya no seguimos creyendo. Pero estas obras no suponen para el espectador ni para el coleccionista ningún enigma ni ningún problema. Como decía Clement Greenberg, no exigen nada de sus consumidores salvo su dinero. En este sentido, las obras de Damien Hirst son obras perfectamente kitsch. Pues el kitsch, que utiliza como materia prima simulacros academicistas y degradados de la verdadera cultura, acoge y cultiva esa insensibilidad. Ahí está la fuente, escribía Clement Greenberg en 1939, ahí está la fuente de sus ganancias. El kitsch, decía Greenberg, es mecánico y opera mediante fórmulas. El kitsch es experiencia vicaria y sensación falseada. El kitsch cambia con los estilos, pero permanece siempre igual. El kitsch es el epítome de todo lo que hay de espurio en la vida de nuestro tiempo. El kitsch, concluía Clement Greenberg, no exige nada a sus consumidores salvo su dinero, ni siquiera les pide su tiempo. Las obras de Damien Hirst no son solo simulacros academicistas, sino también estereotipos clasicistas, que invocan su condición de obras de arte a partir de una referencia tópica al lugar clásico común de la estatuaria clásica. Pero como este lugar común aparentemente solo es válido para el modelo de la cultura occidental, el artista no duda en rescatar también del fondo del mar los restos arqueológicos de una cultura globalizada, tales como el calendario solar azteca, la imagen de la diosa Kali en combate, la efigie de Mickey Mouse o el pequeño Mowgli sobre la panza del oso Balú, tal como lo representaba Walt Disney. De este modo se le ofrecen al mercado globalizado los despojos de un lenguaje del arte también universalmente globalizado, tan apto para multimillonarios chinos como para jeques árabes. Pero es evidente que esta transformación de la concepción de la obra de arte está suponiendo y va a suponer también una notable transformación de las condiciones del mercado, pues la obra de Damien Hirst existe la transformación del viejo modelo mercantil de las obras de arte, basado fundamentalmente en la galería y en las ferias, por un nuevo modelo de venta directa del productor al consumidor o tal vez solo a través de la casa de subastas. Así, la disputa entre Larry Gagosian como galerista y François Pinault como propietario de la Casa Christie's puede ser la clave para la comprensión de la evolución del arte contemporáneo en los próximos 10 años. Cuando nos preguntamos hacia dónde va el arte contemporáneo, tenemos que preguntarnos por las intenciones de estos dos señores. Si es posible que ello amenace el modelo de mercantilización del arte, tal y como hasta ahora lo conocemos, no sería tampoco una gran sorpresa. Mientras que toda la industria cultural ha sufrido gravísimas transformaciones a lo largo de los últimos 10 años, debidas no solo a la crisis económica, sino también a la revolución tecnológica, es sorprendente que el modelo de mercantilización de las obras de arte, basado todavía en el sistema decimonónico del marchand y de la galería a pie de calle, no se haya transformado ya definitivamente. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un poco más largo de lo que teníamos previsto. Bueno. Iba a decir una cosa que es esta ratita, ¿no? Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a dar paso al siguiente ponente. Voy a despedir a Miguel. Voy a decir lo mismo que dije el primer año. Quiero darle las gracias porque esté aquí. Quiero darle las gracias porque apueste por un boleto que nadie considera ganador, que lo será, poco a poco lo será. Y ya estuvo él presente desde el primer año, dentro del prestigio que ya tiene más que reconocido dentro del mundo del arte y la cultura. Quiero decir que estas conferencias se están grabando y se van a utilizar siempre dentro de la FIC para la difusión del arte y la cultura a través de la plataforma de la UNED para los 210.000 alumnos de la UNED y luego públicamente en YouTube para hacer difusión de las ponencias de los propios ponentes. La FIC no tiene derecho a utilizarlas en ningún momento en modus propio para
otra actividad que no sea divulgativa de educación y cultura, que es el acuerdo que tenemos con todos los ponentes invitados, que por eso es por lo que están aquí y nos están ayudando. Quiero dar las gracias no solo a Miguel, sino a todos los ponentes. Si no fuese por los ponentes, esta actividad sería imposible. Y que tenemos que entender que todo el mundo del arte está cambiando y que las plataformas digitales lo que nos facilitan es que ahora mismo estamos retransmitiendo en 70 países vía streaming, en 55 centros de la UNED vía streaming de España y de todo el mundo, y que luego esos alumnos tienen la posibilidad de presentarse a un test para superar un test de control en el que conseguir unos créditos universitarios. De nuevo, muchísimas gracias a Miguel.